En primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 al verso 22, un texto no fácil de interpretar, pero es posible de interpretar bajo las propias reglas de la Biblia. He estado haciendo énfasis una y otra vez, hermanos, en cuanto a usar estas reglas y no hablar donde la Biblia no habla, solamente hablar donde ella habla. En el 4:11, 1 Pedro dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios, de esta manera Dios es glorificado. Cuando no es glorificado es cuando no hablamos conforme a su palabra. Así es que, una vez más, 1 Pedro 3, verso 18 al verso 22. Pongamos nuestra atención, nuestros sentidos en este versículo para iniciar nuestro tema de hoy. Dice el verso 18, capítulo 3, verso de primera carta de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿No te viene eso? Vivificado en espíritu, en el cual, en ese espíritu, también predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo desobedecieron? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, o los que no creyeron al diluvio, mientras se preparaba el arca. Pongamos mucha atención porque, hermanos, este versículo regularmente es mal interpretado. Hay dos teorías solamente, no tres, no cuatro, dos teorías solamente. La primera teoría, de acuerdo a lo que el lector logra captar, que Cristo también fue muerto, pero fue vivificado en espíritu. En ese espíritu fue predicado a los espíritus encarcelados. La teoría primera es que Jesús, ¿a dónde fue cuando murió? Según Hechos capítulo 1, la profecía de David: no dejarás mi alma en el Hades, ni dejarás que mi cuerpo vea corrupción. En otras palabras, Lucas capítulo 16 habla acerca del rico y Lázaro. Ambos murieron y fueron al Hades. Así que Jesús fue al Hades. Así que la teoría de algunos dicen que cuando Jesús murió, en espíritu fue al Hades y les predicó a los que están guardados allí, los que no creyeron al diluvio, y les predicó. Práctica, dicen, eso es. ¿Sabe cuál es el problema con esto? Un principio en la Biblia es que no importa cuán hermosa sea un argumento, si un solo versículo contradice una teoría, no es teoría. ¿Por qué? Porque diríamos que la línea recta de la palabra de Dios a través de varios siglos y de 40 hombres aproximadamente que no se conocieron, que la mente de Dios entonces no es perfecta, que se contradice, y ese argumento, hermanos, derriba cualquier argumento que un versículo solamente contradiga. ¿Cuál es lo que contradice aquí? Simple. Entonces tendríamos que afirmar que los que están en el Hades y que han muerto tienen una segunda oportunidad, o tuvieron una segunda oportunidad. ¿Y esto es así? No. Lucas 16 dice claramente: Abraham, hay una gran cima y esto es justo. Tú tuviste tus bienes allá y él sus males. ¿Ves eso? No hay segundas oportunidades. Así que esa teoría es nula. ¿Cuál es la teoría entonces, de acuerdo a las Escrituras? La segunda teoría se basa en usar todos los contextos y el mismo texto. Note bien, hermanos, cuando dice en el cual, dice fue vivificado en espíritu, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados. Cuando dice que fue en espíritu, no te viene un contexto. Los profetas, cuando profetizaron en el Antiguo Testamento, ¿qué espíritu estaba en ellos? El espíritu de Cristo. O sea que Cristo estuvo profetizando, hablando a través de los profetas. ¿Cuál es el texto? Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ve eso? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién predicó? Si tuvieron ellos una oportunidad, los antidiluvianos, de arrepentirse, ¿quién cree que predicó?
Claro que sí. Noé. Aquí viene el segundo texto. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. 1960, Reina Valera. La Biblia de las Américas, 2005, la nueva, dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. El Espíritu de Cristo no solamente estaba en los profetas, sino estaba el mismo Noé predicando a los antediluvianos. Lo que Pedro trata de decir es que ellos también tuvieron la misma oportunidad de ¿qué? De ser salvos, de obedecer, porque estaba en espíritu, no en el Hades, no, en el tiempo pasado. Así que, hermanos, un texto muy paralelo a esto, creo que es este texto, 1 Corintios 10, 1 al 4. 1 Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ve que el texto de Pedro fue a la era ¿qué? Patriarcal, tiempo de Noé. Ahora va al tiempo de ¿qué? La era mosaica. Y los hebreos todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, una metáfora de eso. Así que, hermanos, pongan mucha atención porque esto es esto es de muerte o vida, así como lo oye, de muerte o vida. Ahora, siga conmigo. Volviendo a la carta primera de Pedro 3, 18 al 22. Note bien lo que dice el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esto indica que Noé predicaba mientras preparaba el arca. El Espíritu de Cristo estaba en él. Así que, ve ahora más esto. En la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué significa esto? Fueron salvadas por agua. Bueno, el agua aquí se refiere al bautismo, sigue el contexto, verso 21. El bautismo que corresponde a esto. Ahora, y dicho con ese, nos salva. Vea esto, hermanos. Ponga su mente ahora el texto que leímos, 1 Corintios capítulo 10. ¿Cuántos bautismos se anuncia, en cuántas ocasiones se anuncia el bautismo para perdón de pecados y para salvación en el Antiguo Testamento? 2. Una en el diluvio, porque esto es el bautismo que corresponde a esto. 2. El bautismo cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, agua a su derecha, agua a su izquierda y la nube. Es lo que está diciendo 1 Corintios capítulo 10. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que Pedro ahora se va a referir al bautismo de hoy en día, que es para salvación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Obviamente explica que no quita las inmundicias de la carne, me bauticé, me metí al agua y algo que tenía infección en la piel se me quitó. No, dice Pedro, no es eso. Lo que te queda es la aspiración de una buena conciencia. Marcos 16, 15, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y mientras tú no te bautizas, tu conciencia te acusa cada día, cada noche, cada atardecer de que no has obedecido el bautismo. ¿Ve eso? Así que una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó y nosotros resucitamos del agua un día. Ahora, vea esto, hermanos. Usted dice, bueno, ¿y qué significa imposible? La palabra imposible es un adjetivo. Imposible. Y luego, ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Porque el adjetivo imposible significa que no puede ocurrir, no puede suceder, no puede realizar. Es algo imposible. ¿Imposible qué? Imposible, hermanos. Sin el bautismo, la salvación es imposible para el ser humano. Eso es. Ahora, otra vez. Sin el bautismo es imposible ser salvo. Ese es el punto. Ahora, quiero que volvamos al capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 20. Note esta frase.
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cómo explica que fueron salvadas por agua? ¿Cómo lo explica? Dice, no, bueno, no fueron salvadas por agua, fueron salvadas porque estaban dentro del arca. No, pero el texto está diciendo, fueron salvadas por agua o por el agua. Hermanos, vea esto. Hay dos acciones, dos cosas en conjunto que hace posible que estas 8 personas hayan sido salvas. Pero no solamente el arca, sino el agua. La misma agua que juzgó y condenó y ahogó a los que no creyeron en el diluvio, esa misma agua hizo que flotara el arca para que estas 8 personas fueran salvas. Eso es. Solo que tenían que estar dentro del arca por la fe en la predicación de Noé. Así que estas personas fueron salvadas por agua. Ahora, ponga mucha atención en lo que sigue. Aparte de ese texto, la Biblia nos enseña que es prácticamente nulo, imposible, sin el bautismo, imposible ser salvos. ¿Por qué? Es imposible ser lavado de la inmundicia del pecado. El pecado nos ensucia, nos mancha. Note bien algunos innumerables textos de la Biblia, por ejemplo, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Otro texto, primera de Pedro 2:1, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice Jehová. Segunda a los Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Todos estos pasajes, hermanos, hablan acerca de que el pecado mancha. Y Dios no tiene nada que ver, amigo oyente, con el pecado. La iglesia estamos formados por personas imperfectas. No hay ni un solo perfecto en la iglesia. Vinimos por nuestra imperfección. Y vinimos al perfecto que es Cristo Jesús. Así que estamos diciendo que sin el bautismo es imposible, prácticamente imposible ser salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible ser lavado de la inmundicia del pecado sin el bautismo. La inmersión en Cristo lava. Ahora note bien la palabra lavar. Hechos 22:16. Cuando Ananías vino a la presencia de Saulo de Tarso, que no estaba bautizado, dijo, ahora puedo, y agrego algo más. Saulo pensaba que él era un hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Él no necesitaría esto. Pero cuando Dios le mostró que era necesario, vino Ananías y le dice Ananías, ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Dónde? En el bautismo. Lava tus pecados. Hechos 22:16. En Efesios 5:26, para santificarla, hablando de la iglesia, de todos nosotros, habiéndola purificado, ¿dónde? En el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra. Primero los Corintios 6, verso 11. Y ustedes algunos había afeminados, fornicarios, etcétera, etcétera. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Vea eso, ya habéis sido lavados. ¿Dónde fue? En el bautismo. Imposible ser salvo, porque el bautismo lava. En Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, otra vez el término, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Salmo 51, verso 7, aún en el Antiguo Testamento, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, versículo 7. Así que, hermanos, imposible. El texto que analizamos, el bautismo que corresponde a esto, ahora no salva. 8 personas fueron salvadas por agua.
Así que es imposible hoy en día. La teoría que existe hoy en día es que usted puede ser cristiano sin bautismo, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? La ignorancia de saber que, hermanos, es un proceso. La persona va a oír y crea fe, Romanos 17. Cree en Jesucristo, dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es salvo. No. Hechos 16 le dijo Pablo y Silas al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero, cree en el Señor Jesucristo, eres salvo tú y tu casa. Y hoy en día la gente dice, oh, cree y eres salvo. Cree igual a salvación. No, aún cree, pero no es salvo porque no ha lavado sus pecados. ¿Cómo puede ser salvo sin lavar sus pecados? Es el bautismo única y exclusivamente, hermanos, amigo oyente, donde este efecto tan hermoso se lleva a cabo. El pecado nos hace culpables, la palabra de Dios nos dice. Transgredimos la ley. Note bien estos dos textos. En primera carta de Juan 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Sabe qué es ser un infractor de la ley? Alguien, hermano, simplemente que es una persona convicta, que está huyendo de la ley, Santiago 2, verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Una persona convicta está huyendo, no quiere enfrentar la ley, mató a alguien y cada día dormirá con su conciencia acusándole que la ley está buscándole. Aquel que no ha sido bautizado para perdón de pecados, cada noche tendrá que ir a su cama y no sabe si va a despertar, pero sabe que tendrá que enfrentar el juicio. Y sabe que es nula la posibilidad de tener la salvación, porque el bautismo es, hermanos, básicamente el medio para ser salvos primeramente de los pecados. Convictos, culpables, eso es lo que dice en el versículo 10 de Santiago 2, y te has hecho transgresor de la ley, verso 11. Hermanos, amigo oyente, en la inmersión en Cristo Jesús perdona todos los pecados en el bautismo. Note bien este texto, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sin bautismo no hay perdón de pecados. ¿Cómo uno puede ser salvo estando en sus pecados? Imposible. Hebreos 10:17, la consecuencia del perdón. Y añade, nunca más, dice Dios, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso, hermanos, es meditar que los que hemos acudido al bautismo, no importa lo que hayamos hecho, Isaías dice que si tus pecados fueran rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él ya no se acuerda. Los humanos nos acordamos mucho. Oh, es que me acuerdo que me ofendió. Oh, es que me acuerdo. Pero Dios, simple y sencillamente, un ser divino, Él olvida todo lo que hicimos contra Él. Nuestra rebeldía, nuestras indiferencias. Qué hermoso saber que Él ya no tiene nada contra nosotros. ¿Por qué? Un día le confesamos y bajamos a las aguas del bautismo. Así que, hermanos, sin el bautismo es imposible ser salvos. Esto es nuestro tema de hoy. Es imposible liberarse de la esclavitud del pecado. Imposible, note bien. Porque el pecado, ¿qué hace? Nos esclaviza con sus deseos y tentaciones. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ve que el alcohólico gastó todo su dinero, golpeó a sus hijos, golpeó a su esposa y hermanos, ellos dicen al día siguiente, no vuelvo a hacerlo, lo prometo, no volveré a beber alcohol, pero el pecado de alcohol el siguiente fin de semana o los siguientes 2-3 días, otra vez viene el deseo de beber y vuelve a caer y es lo que está diciendo el texto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. ¿Y por qué hace eso? Porque Romanos 7 dice, lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero y eso hago. Porque hay un dominio del pecado sobre el hombre. Ya no vuelvo a hacer esto y lo vuelve a hacer. No voy a hacer esto y lo vuelve a hacer. Cristo quiere liberarnos de ello. Nos esclaviza el pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aún el verso 20, el capítulo 6, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, claro que sí, es muerte. Los maestros que Pedro escribe en la carta segunda, capítulo 2, verso 19. Hermanos, ¿cómo es posible que un maestro, usted dice un maestro, porque eso es el que está hablando, habrá falsos profetas, falsos maestros entre vosotros, capítulo 2, 1 en adelante. ¿Y cómo es posible que un maestro venga a ser esclavo también prometiendo libertad? ¿Es posible eso? Es posible, el texto lo está diciendo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El pecado, escuche bien esto, hermano, no respeta si son maestros, si son cristianos o no cristianos, no respeta. Él va a esclavizar al ser humano. Lo que nos mantiene libres es Cristo Jesús. Limpio es la sangre de Cristo Jesús. Y lo que nos libera es Cristo Jesús a través del bautismo. Por eso estamos diciendo que sin el bautismo es prácticamente imposible ser salvos. Imposible. Imposible. Hermano, la inmersión libera de un dominio del pecado. Hay varios textos. Ahí está Romanos 6:17. Gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Ve eso? Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Eso argumentaron. Nosotros no somos esclavos de nadie, no somos hijos de corrupción, somos hijos de Abraham. Pero las obras de Abraham no queréis hacer. Así que, hermanos, es imposible lavar, liberar y aún reconciliar a causa del pecado sin el bautismo. No es posible. El pecado nos separa de Dios. Y ya, por ejemplo, Isaías 59, ya sabemos, y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Romanos 6:23, la palabra muerte es separación. Ya hicimos la palabra vida es unión, soplo, y el cuerpo y el espíritu ser viviente. Santiago 2:26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así que Romanos 6:23, la paga del pecado que es muerte. Y no te viene la idea de Pablo que tiene, la paga del pecado, ¿cómo te paga? Si tú pecas, ¿cómo te pagas? Separándote de Dios inmediatamente. No está pensando que se va a morir mañana, ¿no? Aunque ciertamente eso es muerte, pero la paga del pecado es, según Isaías 59, la separación, te separa entre Dios y el hombre. Eso es. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cuando somos reconciliados es cuando salimos fuera del bautismo. Ve estos textos muy interesantes. Segundo a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, no tiene la palabra en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Leemos en Hechos capítulo 8 la historia del eunuco. ¿Qué hombre y qué mujer no estuvieron gozosos cuando salieron del bautismo? ¿Ok? El eunuco fue gozoso su camino, no le importó ver a Felipe. Lidia de Teatira dice que entonces habéis juzgado que sea digna del Señor, quédense, y se regocijó con ellos. Cuando uno se bautiza, hermanos, hay regocijo. Qué curioso, no hay ejemplos en la Biblia cuando alguien se regocija cuando acepta a Cristo sin bautismo. ¿Se viven eso? Es perfecto el plan. Es perfecto el plan. Y digo esto con dolor, hermanos, porque he dicho una y otra vez, me duele mi corazón, como tanta gente está siendo engañada por no comprender el plan perfecto de Dios. ¿Y cuál es el problema? Interpretación de Biblia. No están capacitados para interpretar las Escrituras. Y me indigna esto. Almas van a ir al infierno pensando que son salvas. Eso no debería ser así. Estar en Cristo
es ser una nueva criatura. Juan 3, 3 y 5, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos textos hay aquí? Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vea eso, hermanos. Muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, 4 y 5, juntamente con Él, juntamente con Él. Romanos 5, 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí está. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que, hermanos, sin el bautismo es imposible ser salvos. Tantos textos que podríamos citar más, pero es imposible. Piense ahora, ¿usted podría vivir sin comer y sin beber agua? Imposible. Imposible. ¿Qué cosa para usted cree que es imposible? A la vez que tenemos llegar a ser presidente de nuestro país. No, imposible. Solo que la providencia de Dios en el estudio que estamos teniendo, ¿verdad? De José tal vez. Pero, hermanos, ¿qué cosa? Piensen en algo imposible. Algo imposible. ¿Qué no es posible? Sí, algo. Sin el bautismo es imposible ser salvos. ¿Es usted bautizado ahora? Llénese de gozo, ¿ok? Porque es una gran bendición que dimos pasos importantes. Ahora necesitamos nuestra fidelidad, nuestra humildad, nuestra sinceridad hacia Dios. Aún no terminamos. Dimos pasos seguros. Es imposible ser salvos. La pregunta de hoy es ¿por qué no ser bautizado ahora, hoy mismo? ¿Por qué no? Y de una buena vez ser lavado de la inmundicia del pecado. Y de una buena vez ser perdonado, Romanos 2:38, para perdón de pecado. ¿Por qué no ser perdonado de una buena vez el día de hoy? ¿Por qué no ser liberado de esa esclavitud del pecado ahora mismo? ¿Por qué no ser reconciliado con Dios en esta hora? Hermanos, ¿por qué no ser salvo de la condenación, de la consecuencia del pecado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como dijo el eunuco aquella ocasión, había leído el escrito de Isaías. Jesús había ido como cordero mudo delante del que lo trasquila. A él le impactó este pasaje que leía. ¿Y su generación quién la contará? Él no dejó generación porque no dejó descendencia. Nosotros somos su descendencia. El eunuco no dejaría descendencia. Tenía un puesto importante, es tesorero. Pero ¿de qué servía venir a vivir por vivir? ¿De qué servía? Este hombre, ¿quién era él? ¿Habla de sí mismo, de algún otro? Aquel día en el camino, Felipe le habló que ese era Jesús, que había ocupado el lugar tuyo cuando tú no lo merecías. Él dijo entonces, siendo así, ¿por qué él dijo que impide que yo sea bautizado? ¿Por qué no dijo, por qué impide que yo no crea? ¿Qué impide que yo acepte a Cristo? ¿Por qué impide que yo haga algo diferente? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Mandó para el carro, párale el carro de su vida y diga, hoy yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Descendieron ambos al agua y le bautizó y siguió gozoso su camino. Lo que nos espera es el gozo del perdón. ¿Sabe cuál es el gozo verdadero del perdón? Es este. Está usted aquí. Vamos a cantar un himno. No tiene que postergar su obediencia para mañana, pasado. Diga hoy. Hoy es el día de salvación. Pecador, ven a dulce Jesús.